Bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre tipos de estudio epidemiológico. El grupo está conformado por Aguilar Juan, Bolívar Ángeles, Bermúdez Vanessa, Zavala Sadismar y mi persona, Miquel Arena Vanessa. Tipos de estudios epidemiológicos. Entre ellos tenemos los estudios observacionales. Son aquellos en donde el investigador se limita a observar y describir fenómenos de salud en una población, sin intervenir ni manipular las variables de estudio. Se divide principalmente en dos tipos: estudios analíticos y estudios descriptivos. Los estudios analíticos buscan analizar las relaciones entre factores de riesgo y enfermedades, buscando establecer asociaciones causales. Una asociación causal implica que un evento, la causa, produce un efecto directo en otro evento. Un ejemplo de ello sería la falta de higiene bucal y caries. Una falta de higiene bucal adecuada es una causa directa de la formación de caries dentales. Los estudios analíticos se caracterizan por intentar identificar factores que puedan aumentar o disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad. Entre los tipos de estudios analíticos contamos con los estudios de casos y controles y los estudios de corte, prospectivos y retrospectivos. En el estudio de casos y controles se comparan dos grupos de individuos: aquellos que padezcan la enfermedad, denominados casos, y aquellos que no la padezcan, denominados controles, para identificar diferencias en la exposición a factores de riesgo. Son útiles para enfermedades raras o con largos periodos de latencia. Para realizar un estudio de casos y control se debe formular una serie de preguntas de investigación. ¿Existe una asociación entre el uso de un nuevo pesticida y el aumento de una enfermedad respiratoria en la comunidad de la Vela de Coro? Para eso se diseña un estudio de casos, donde en los casos vamos a seleccionar a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad respiratoria en la comunidad de la Vela de Coro desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo de 2025. En los controles vamos a seleccionar a aquellas personas que no han sido diagnosticadas con la enfermedad, pero en la misma comunidad y en el mismo periodo, pero que tienen similitudes con los casos en términos de edad y sexo, entre otros factores relevantes. En la recolección de datos vamos a preguntarle a los casos y a los controles sobre su exposición previa al pesticida, sobre su uso, cantidad y frecuencia, entre otros factores. Y vamos a realizar una recolección de datos demográficos, entre otros factores de riesgo relevantes. En los posibles resultados tendremos que si el OR es significante mayor a 1, la conclusión sería que el pesticida está asociado con la enfermedad respiratoria, mientras que si el OR está cercano a 1, no se podría dar una conclusión sobre la asociación, pero si el OR es significante menor a 1, el pesticida, se podría decir que el pesticida tiene un efecto protector sobre la enfermedad respiratoria. Estudio de cortes. El estudio de cortes es cuando se selecciona un grupo de individuos y se les sigue a lo largo del tiempo. Esto con el objetivo de visualizar y observar la tasa de incidencia de enfermedades o la exposición ante un factor de riesgo. Estos pueden ser prospectivos o retrospectivos. Un estudio de caso prospectivo es un tipo de estudio epidemiológico observacional y analítico que se caracteriza por las siguientes características clave. La direccionalidad. Prospectivo significa que el estudio comienza antes de que el evento de interés ocurra, que en este caso puede ser la enfermedad o el resultado. El seguimiento a lo largo del tiempo. Se siguen los participantes a lo largo del tiempo durante un tiempo predefinido para observar quién desarrolla el resultado. El establecimiento de la secuencia temporal. Es un factor importante ya que permite calcular el resultado y la exposición. Un ejemplo de estudio de cortes prospectivos sería el estudio de Framingham. Este estudio clásico ha seguido una corte de residentes en Framingham, Massachusetts, desde 1948 para identificar los factores de riesgo cardiovascular. Estudio de corte retrospectivo. Un estudio de corte retrospectivo, también conocido como estudio de corte histórico, es un tipo de estudio epidemiológico, observacional y analítico donde el investigador identifica cortes pasadas y recopila datos de exposición y resultados de lo ya ocurrido. Estudios descriptivos. Este busca describir la frecuencia de enfermedades o eventos de salud en las poblaciones. Entre unas de sus características se puede mencionar que este no busca generar efectos causales, sino generar hipótesis.
el estudio ecológico. El estudio ecológico analiza datos de poblaciones para comparar la frecuencia de enfermedades entre uno o varios grupos a lo largo de los años. Un ejemplo de estudio ecológico en epidemiología podría ser analizar la correlación de un alimento determinado o un tipo de alimento que puede ser el procesado y la prevalencia de la obesidad entre varias poblaciones con diferentes patrones de consumo. Los estudios transversales examinan la presencia de una enfermedad o una condición en una población en un momento específico. Son útiles para medir la prevalencia. Un ejemplo de estudios transversales sería una encuesta nacional de salud que mide la prevalencia de obesidad en un momento específico, recopilando datos de múltiples variables como la edad, el sexo, nivel socioeconómico y hábitos alimenticios. Sus limitaciones no permite determinar la causalidad de la exposición y el resultado puede estar sujeto a sesgo de selección. La serie de casos describe las características de un grupo de individuos con una enfermedad o una condición en particular. Un ejemplo de serie de casos podría ser una serie de pacientes que presenten mismos síntomas inusuales o una enfermedad poco común como la intoxicación alimentaria por una bacteria específica, para identificar posibles fuentes de contaminación o patrones de exposición. Los informes de casos describen la experiencia de un solo paciente con una enfermedad o una condición inusual. Un informe es un informe detallado del diagnóstico, el tratamiento, la respuesta al mismo y el seguimiento posterior al tratamiento. Los informes y series de casos contienen información demográfica sobre el paciente como edad, sexo y origen étnico.